una nueva edición de ¿Quién es quién? Hoy nos trasladamos hasta el centro de la ciudad para mantener un encuentro con Luis Merino Bayona, protagonista del programa de hoy. Luis Merino Bayona nace en diciembre de 1938, reconocido abogado malagueño y vinculado a la política en los difíciles años de la transición. Tras realizar sus estudios en los Maristas, estudió Derecho en la Universidad de Granada. Una vez terminada la carrera, fundó el despacho en el que ejerce desde el año 77, salvo el periodo en el que fue alcalde de la ciudad de Málaga. Cuenta con una amplia experiencia en el campo del derecho administrativo y urbanístico, así como en derecho mercantil y societario. En su faceta política fue teniente alcalde de Torremolinos, alcalde de la ciudad de Málaga desde el año 77 al 79, parlamentario por UCD y senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el año 82 hasta el 86. Luis Merino Bayona está muy vinculado a la Cofradía de la Expiración, al Cotolengo o al Real Club Mediterráneo. En primer lugar, darle las gracias a Luis Merino Bayona por dedicarnos estos minutos. Además, nos ha traído un rincón precioso del que estamos disfrutando. Luis, en estos días en los que se está viviendo una situación compleja, políticamente bastante inestable, ¿se acuerda muchas veces de aquella etapa que vivió usted en primera línea de la transición, donde igualmente había una situación muy compleja, sí, había puntos de vista muy extremos, sí, la gente protestando en la calle prácticamente un día sí, otro también? Sí. No es igual, aquello fue peor, aquello había, recuerdo un eslogan que se ponía en las paredes pintado que decía: pide lo imposible. Y era verdad, o sea, se había abierto la caja y todo el mundo pedía lo imposible, con unas instituciones, que empezaban a vivir, una clase política despertando y con una fragilidad democrática brutal, que había que tener un cuidado exquisito con lo que se hacía. Yo estaba en el partido que gobernaba, en UCD, y por consiguiente estaba en el comité ejecutivo, sé de lo que estoy hablando, ¿no? Y aquello fue una aventura muy complicada, y además con un problema añadido, que las instituciones no estaban consolidadas. Hoy día, gracias a Dios, tenemos una constitución, ya no una constitución, entonces teníamos constitución, pero una constitución empezaba a andar, ya una constitución rodada, tenemos unos partidos políticos muy rodados, tenemos instituciones democráticas, y lo que ha fallado ha sido la economía, pero los valores democráticos pues no han fallado. O sea, me recuerda en algo, pero no en todo, aquello fue mucho peor. Hoy yo creo que en el momento en que la economía se enderece, volveremos a una normalidad, y entonces no solo había que enderezar la economía, había que enderezar la economía, había que enderezar las instituciones, había que enderezar el ejército, había que enderezar la banca, había que darle categoría de normalidad a los sindicatos, había que hacerlo todo, ¿no? Y Luis, que ha tenido el privilegio y la responsabilidad de ser alcalde de esta ciudad en el año 77, del 77 al 79. Sí. ¿Ha cambiado mucho la ciudad? Muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Ha sido una bendición para Málaga la entrada de dinero de Europa, que se ha sabido aprovechar y se ha creado una infraestructura que no teníamos. Hoy Málaga tiene un Interland muy bueno, unas comunicaciones fantásticas, la universidad ya muy consolidada, tenemos una estructura económica muy seria, y entonces estábamos en una ciudad con unos medios económicos muy deficientes, y sin una estructura detrás. Eso se ha hecho muy bien, se ha aprovechado muy bien los medios, que igual que en Málaga toda España ha obtenido, en Málaga se ha notado, y después ha habido cambios actuales muy interesantes, como por ejemplo ha sido, por poner un ejemplo, el cambio brutal del centro de la ciudad, que se ha convertido en un motor, cuando antes era casi una rémora de la ciudad. Hay un cambio muy grande en la ciudad, sí. Si yo le digo expiración, ¿qué me dice? Pues
mi vida cofrade, desde que nací hasta hoy. Bueno, y que sé que, bueno, ha transmitido a los hijos y ahora a los nietos. Bueno, este año me he llevado yo esa satisfacción que solo comprendes si eres muy cofrade y vives mucho tus cosas y tus tradiciones y tu devoción a tus imágenes y demás, de llevar 2 nietas vestidas de nazareno contigo. Eso hay que vivirlo para comprenderlo, ¿no? Y ser muy de aquí, y ser muy de tu cofradía, y vivir las tradiciones de tu tierra, respetar los valores de tu tierra, respetar ser cristiano dentro de una hermandad, todo eso, ser de una cofradía, en mi caso concreto, nada menos que de la aspiración. También tenemos que hablar, por ejemplo, del Real Club Mediterráneo, sí, al que también está vinculado a lo largo de los años. Sí, fui presidente 10 años, creo recordar. Pues mira, fueron una etapa muy interesante. Lo típico de siempre, ¿no? Tú eres socio de toda la vida, pero bueno, estás allí, participas. Yo provengo de una sesión que es el remo en el club y en un momento determinado pues me dice, oye, ¿por qué no dar el paso adelante? Comprométete más. Total, que al final soy presidente. Fueron 10 años que luchamos mucho, hicimos un montón de cosas y de ello recuerdos importantes. En primer lugar, los directivos que tuve, fue un equipo de gente impresionante. Yo siempre decía que esta junta directiva puede ser el consejo de administración de la mejor empresa de Málaga, y era verdad. Había un nivel humano, profesional y demás impresionante. Hicimos muchos cambios que necesitaba el club y lo dejamos en buenas manos y ahora sigue funcionando. Y de aquello me queda pues mi vinculación al mundo de la vela. Actualmente sigue siendo federativo. Sigo metido en los comités de disciplina deportiva, soy el presidente de honor de la Asociación Española de Clubes Náuticos, fui también presidente de la Asociación Española, y eso son lo que me queda de aquella etapa, más mi día a día yendo al club y oír lo que dicen, no opinar, que creo que lo mejor que puede hacer alguien que está en un sitio, y ya está, y navegar cuando un amigo me invita a pasear por su barco y remar cuando alguien me deja un remo. Y vamos a hablar ahora de la profesión, de este despacho, sí, desde el año 67. 77, sí. 77. Salvo la etapa al frente del ayuntamiento, también ha cambiado mucho el mundo del La derecho. profesión de abogado, pues mira, por ejemplo, estamos en la terraza de mi despacho, que por cierto tiene unas vistas preciosas. Yo empecé prácticamente de la nada, porque mi familia provenía del mundo de la mecánica, así que y de esa nada, pues gracias a Dios tenemos un despacho con 4 socios estupendos, muchos abogados jóvenes con una preparación increíble, y tenemos, lo puedo decir con honor y orgullo, porque es así, quizás uno de los despachos más especializados de esta parte de Andalucía en derecho mercantil y en derecho administrativo. Y la profesión ha evolucionado mucho, pero no obstante sigue teniendo los valores que siempre ha tenido, que el abogado amigo, el abogado confidente, el abogado apoyo, el abogado confesor, el abogado que te coge del brazo y contigo va llevándote y va sufriendo contigo. Eso no ha cambiado, o sea, la toga sigue siendo algo que imprime carácter, ¿no? Y ha evolucionado en las organizaciones de los despachos, que no tienen nada que ver como eran antes, como son ahora, y sobre todo ha evolucionado en la especialización. Ya ha desaparecido la imagen del abogado de todo para todo, y hoy cada vez estamos más especializados los despachos. También en mi despacho hay grandes especialistas en mi despacho. Yo soy especialista en una cosa, pero tengo grandes especialistas que saben mucho más que yo, y en eso ha cambiado, pero la toga sigue siendo la toga, y el que se ha puesto la toga y tiene vocación de ser abogado no lo cambia por nada del mundo, pero sobre todo la toga como servicio. ¿De pequeño qué querías ser? ¿De pequeño qué quería ser? Pues mira, yo soy abogado, y la vocación de abogado me empezó pues ya tarde.
yo diría que cuando estudiaba el bachillerato. Y de pequeño, como todos los niños, quería ser futbolista. y ahí me quedé, yo creo que era futbolista y nada más no recuerdo. Los primeros recuerdos que tengo de querer ser, es ya estudiando el bachillerato, querer ser abogado. Eso lo tengo claro, sí. Un recuerdo precisamente de aquellos años de la infancia. Pues mira, la maravilla de vivir, yo vivía en calle Somera, la maravilla de estar todo el día en la calle, vivíamos en la Alameda Colón, los carrillos corriendo por la rampa de lo que actualmente es la subida al puente de la Misericordia, que se llama, que cruza el río, allí había una rampa, los partidos de fútbol interminables hasta por la noche, porque entonces se podía jugar en alguna que otra calle donde no pasaban los coches, y después en mi colegio de los maristas de calle La Victoria, los paseos de émulos del colegio de los maristas, los sábados y domingos desde que amanecía hasta que caía la noche prácticamente en los patios del colegio jugando. Eso lo recuerdo. Después mi familia, claro está, yo soy muy de familia y gracias a Dios he tenido siempre una familia maravillosa y hemos vivido muy para adentro y muy en familia. Y después los talleres de mi padre, donde me metía, y llegaba a aprender a ser tornero, fresador, hecho soldadura eléctrica y autógena, y todas esas cosas al final se te quedan. ¿Y de los mayores qué aprendió? De los mayores mucho. Mira, he aprendido a saber oír, el respeto, la capacidad de comprender lo que tú no comprendes, los silencios. He aprendido a saber leer y ser un enamorado de la lectura. ¿Te parece poco? No. Un color. El azul. Un sabor. El mango. Una canción. Te explico lo del mango. Venga. El mango lo he descubierto hace poco, porque a mi mujer le gusta mucho el mango y tengo plantado 2 mangos en mi casa. El mejor mango del mundo. El de tu casa, claro. Está claro, por supuesto. Sin lugar a dudas. Ahora ya lo entiendo. Le decía una canción. Una canción. Pues mira, te voy a decir Only You. ¿Y una te voy a decir algo de Sabina. Y te voy a decir, bueno, todo, Frank Sinatra y todos los Beatles. Lo que sea de Frank Sinatra y de los Beatles, garantía de calidad que me gusta. Bien. ¿Y una película? Pues mira, una película que habré visto no sé cuántas veces es Casablanca. Después muchas películas. Yo sigo siendo muy de cine. Yo prácticamente rara la semana que no voy al cine y me gusta mucho el cine. O sea, me resulta muy difícil decir una película porque me gusta todo el cine, ¿no? Y de las últimas que he visto, pues me gustó una que todo el grupo que íbamos, a nadie le gustó y a mí me gustó, que es El Gran Hotel de Budapest. Me he divertido mucho con los 8 apellidos vascos. Sí. Me ha encantado ver una película blanca, española, divertida, en positivo y que relativiza muchas cosas que a mí me he convertido en valores absolutos. Y Amélie, una película que también me gustaba mucho, las últimas de Charlotte. Me ha gustado mucho algunas cosas de Buñuel y verás tú que tengo unos gustos muy variados, pero vaya, es que soy muy de cine. Pues no, ha quedado claro. ¿A qué le gusta dedicar su tiempo libre? Mi tiempo libre pues lo dedico en primer lugar a los míos, después a la lectura y a practicar deporte. Actualmente estoy jugando al golf. Digo por deporte porque yo he sido desde lo que he jugado al fútbol, he esquiado, he remado. He sido medio bueno en el remo. El resto he sido del pelotón. Y he hecho mucho deporte y ahora estoy haciendo golf. ¿Lo que más aprecian los demás qué es? La lealtad, la honestidad, la sinceridad y sobre todo la amistad. La amistad para mí es algo que me ha movido siempre. Nosotros somos una generación
en la cual las relaciones de padre e hijo no eran de amistad, eran relaciones más jerárquicas. Y creo que nos formamos mejor o peor según los amigos que teníamos, ¿no? Por eso los amigos nos han marcado tanto y por eso la amistad es tan importante para nosotros. Es cierto, que es una generación muy diferente, en muy poco espacio de tiempo han cambiado mucho las relaciones, ¿no? Familiares. Sí, cambió de mi padre a mí, de mí a mis hijos no ha cambiado. Y de mis hijos a mis nietecillos no han cambiado. De mi padre a mí sí, porque la generación de mi padre era la generación de la guerra civil y demás, y bueno, era una jerarquía de valores distintos. Había el mundo de los mayores, después había el mundo de los pequeños, que no eran dos mundos distintos. Sí, nos queríamos brutalmente, pero no había esa relación de confianza y a veces de camaradería que nace hoy, que tengo yo con mis hijos, y de vivencia diaria, de confidencia, de ayuda mutua y demás, ¿no? Eso ha cambiado mucho, ¿no? Y por eso digo que yo lo viví eso con mis amigos, ¿no? Y ahora lo vivo con mis hijos. ¿Alguna virtud de Luis Merino Bayona? ¿Alguna virtud mía? Pues no lo sé. Intento ser prudente. Intento ser un cristiano comprometido. Intento muchas cosas y consigo poco. ¿Y algún defectillo de esos confesables? Pues mira, me ensimismo con demasiada frecuencia. Soy excesivamente barroco a veces, si analizamos los pros y los contras del ser malagueño, me considero profundamente malagueño, en los contras del ser malagueño me apunto a todo. Ya, en todo lo que diga, oye, los malagueños fallamos en eso, ahí estoy fallando ya. ¿Y manías? ¿Tiene manías? ¿Qué? Manías. No, pues no tengo. Vaya, a lo mejor ya el que te dé fuera dice, jo, tiene, pero no tengo. Menos mal que o sea, no soy de maniático ni de tic, ni de hábitos de vida, ni de hábitos de vestir. No, en ese aspecto soy muy poco, quizás porque no me ato demasiado a las cosas. En ese aspecto voy bastante libre en la vida, y eso ayuda quizás a borrar el apego a las cosas, que en definitiva te produce unos tíos, unas manías, ¿no? El apego a las cosas, a las instituciones, a los dichos, cosas por el estilo. Una palabra que cuando Luis la escucha automáticamente surge una sonrisa. He hecho una sonrisa. Yo me río mucho. Lo que pasa de una sola palabra no me río, pero no lo sé. Una sola palabra no, tendría que ser una frase, una expresión. A ver, entonces ¿alguna? Sí. Hombre, algunas son geniales, lo malagueño es fantástico. Cógete un diccionario del habla malagueño y hay una serie, hay cientos y cientos de expresiones fenomenales. Cualquier expresión de esas bien dicha, a mí por dentro me mueve algo. Y nos vamos a lo contrario. Una palabra que cuando Luis la escucha surge esa alarma que todos tenemos. Mira, interna. A mí me duele mucho la injusticia, me duele mucho la ingratitud, me duele mucho el egoísmo, me duele mucho, lógicamente, el daño a los menores, a los más necesitados, la falta de solidaridad. Todo eso me duele, mucho. Si no se hubiese dedicado al derecho, a ejercer la abogacía, ¿hay alguna otra profesión que le hubiese gustado dedicarse? Bueno, yo tuve un tiempo dedicado a la política y creo que no se me daba mal. Lo que pasa es que cuando me pude convertir en político profesional, decidí que no. Sí, yo estuve en política, bueno, por una coyuntura y un momento, el momento de la transición, UCD, Adolfo Suárez, bueno, aquello, una generación de gente bastante joven, nos metimos en aquella aventura y cuando hubo que salirse me salí. Ya te digo, quizá en un momento pude dar el paso a profesionalizarme, porque la verdad es que me gustaba y no se me daba mal, pero tenía claro que mi profesión y mi vocación era ser abogado, y en aquel momento sí tuve la serenidad y la valentía de decir que no y volver a lo que yo era, que era abogado.
Por consiguiente, abogado. ¿Y lo contrario, una profesión a la que no se dedicaría nunca? Pues mira, a una que tengo una hija que es una enamorada de su profesión, pero que me da un repelús, que es médico. Una profesión admirable, maravillosa, y tengo una hija que está realizada como médico, a la que quiero horrores, pero ser médico sería para mí muy duro. Sería muy duro para mí también ser juez, porque lo conozco el tema en profundidad desde el otro lado del estrado, y sé lo difícil que tiene que ser estar todos los días decidiendo. Tomando decisiones. Que afectan a la vida de tanta gente, ¿no? Eso tiene que ser muy duro. Conozco jueces admirables, la inmensa mayoría son gente admirable, y sé lo que tiene que ser sufrir eso en el día a día. Si tuviera que elegir lo más importante, lo mejor que ha hecho hasta la fecha de hoy. Lo mejor que he hecho, pues mira, mi familia, no, de verdad, mi familia, o sea, que al final el bagaje, cuando me vaya para allá va a ser el bagaje que voy a poner encima de la mesa cuando te digan la parábola de los talentos. ¿Tú qué has hecho? Pues mira, tengo mi familia, ¿no? Tengo una familia fantástica, ahí está, ¿no? Y después, bueno, políticamente estuve prácticamente 10 años, hice por Málaga todo lo que pude hacer, me maté, pero me maté, no lo digo para que me ponga una medalla, sino porque creo que era mi obligación. Y después en el Parlamento andaluz y en el Senado, pues defendí las ideas que creía que había que defender desde la honestidad, la independencia, y eso es lo que he hecho yo en público. Después, en política, después, pues mira, a través de mi cofradía La Aspiración, toda mi vida, y muchas cosas hemos hecho, a través del Club Mediterráneo, siendo presidente también muchas cosas hemos hecho, y después estoy metido en tropecientas instituciones, o sea que... Por ejemplo, el Cotolengo, podríamos... Yo me lío, yo lo comprendo, soy incapaz de decir que no. Entonces, bueno, gracias a Dios estoy bien de salud y demás, y mis horas libres parece que son interminables y me lío mucho, pero bueno, eso no, yo no lo digo como mérito, sino quizá como una manera de ser. Eso puede ser mi aportación. Una filosofía de vida, ¿no? De aportar y de ayudar. Estamos llegando al final del cuestionario. Le vamos a pedir que imagine que está tal y como estamos así nosotros ahora en una charla distendida, pero que está con Dios. ¿De qué le gustaría hablar con Él? ¿Qué le preguntaría? A Dios no le pregunto nada. Yo creo que ante Dios hay que estar dando gracias, en posición de petición, y dejarse penetrar por Él. Yo creo que a Dios no hay que preguntarle. Dios está aquí, es el compañero que lleva al lado, y por consiguiente te conoce mejor que nadie, y es con el compañero con el que habla, ¿no? Y con el compañero con el que habla, que te hizo como eres, lo que tiene que darle las gracias por cómo eres, y pedirle ayuda constantemente. El compañero no engañarlo, es el amigo que va contigo por el camino, ¿no? Compañero del viaje, ¿no? Ese es Dios. Pues ahora sí llegamos a la última pregunta del cuestionario. Le vamos a pedir que imagine otra vez. Que imagine que pasan 100 años y empiezan a hablar y hablan de Málaga, y en esa conversación sale el nombre de Luis Merino Bayona. ¿Qué le gustaría que dijeran de usted? Pues dentro de 100 años, espero que mantengan por lo menos la galería de alcaldes, porque aquí no se sabe. Pues aquí puede haber una revolución en cualquier momento y llega alguien y diga, se quitan todo esto porque son, no sé qué nos clarificarán, porque hay desde el siglo XIX, pero algunos seguro lo podrán decir, pero bueno, no creo que ocurra, pero a lo mejor un architataranieto mío dirá, oye, pues tuvimos un architatarabuelo que fue alcalde de Málaga, que fue tal y cual cosa, ¿y qué recuerdo hay? Pues me dijo mi bisabuela que, pues mira, que fue un buen padre, que fue un buen hijo, que fue un buen abuelo, fue un hombre honesto y fue un ciudadano ejemplar. Con eso tengo yo suficiente. Pero bueno, dentro de 100 años nadie se va a acordar de nosotros. Pues Luis, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y hasta pronto. Gracias a vosotros.